Bienvenidos a Historias de Turquía. Hoy quiero compartir con ustedes el resumen de una entrevista que le hicieron a Afra Saraçoğlu. Debo aclarar que la entrevista tiene algunos años, pero me pareció muy interesante para quienes queremos saber más sobre ella. Si por casualidad se preguntan por qué he decidido compartir el resumen recién ahora, la respuesta es que vi a Afra por primera vez en Yalı Çapkını interpretando a Seyran, y eso no fue hace mucho tiempo. Sé que la mayoría de ustedes la conocieron por otras series, como La señora Facilet y sus hijas, pero no fue mi caso, y quizás no soy la única, así que creí que sería una buena idea traerles este vídeo. El encargado de realizar la entrevista es Ibrahim Selim, y pueden encontrarla en su canal. Comienzan hablando sobre el nombre Afra, que por cierto me parece muy bonito. Según mencionan, significa claro, limpio, puro, tierra blanca, tierra limpia, y también llamativo y elegante. No estoy segura de si estos significados se mantienen en todos los idiomas o si varían. Luego, Afra cuenta que su interés por la actuación comenzó imitando a Burhan Altintop, un personaje de la comedia turca Avrupa Yakası. También menciona que en su infancia solía hacer disfraces y escribir historias de superhéroes en las que actuaba junto a sus amigos. Cuando se mudó a Antalya, todo el tiempo sentía ganas de actuar e inventaba personajes, aunque fueran muy básicos y sin profundidad, uno bueno, uno malo, una víctima y un victimario. Así fue desarrollando su gran talento. A los 13 años comenzó a trabajar como modelo, y no fue nada fácil, ya que en esa etapa de su vida le hicieron mucho bullying. La empujaban sin razón y se burlaban de ella. Esto no lo dijo Afra, pero personalmente creo que era por envidia a su éxito, y porque no podían soportar que se destacara. ¿Qué piensan ustedes? También vivió una situación muy desagradable cuando alguien empapeló todo el exterior de su escuela con fotos suyas, y escribió poemas y cosas sobre ella. Para Afra, habría estado bien que esa persona le confesara sus sentimientos en privado, pero la forma en que lo hizo pareció una burla y solo la ridiculizó. Todas esas experiencias la llevaron a crear una coraza, y a mantener distancia con las demás personas. Ella considera que su alma es vieja, y que es mucho más madura que la gente de su edad. Cree que puede ser porque al crecer sin un padre, de alguna manera asumió el rol de hombre de la casa y las responsabilidades que venían con eso. Ahora pasaremos a algunos temas más superficiales y divertidos. Afra dice que no tiene ninguna cirugía estética, pero que no está en contra, y podría someterse a intervenciones si fuera necesario. Con su primer sueldo pagó el crédito estudiantil que debía, porque era algo importante para ella. Las 3 cualidades que debe tener su mejor amigo son: la sinceridad, porque no le gusta que le mientan, que sea divertido y que sea leal. Afra no tiene un perfil falso en redes sociales. Intentó crearlo, pero finalmente se dio cuenta de que eso no era para ella. No cree en el mal de ojo, aunque hay días en que nada sale bien y se pregunta si tendrá que ver con eso, pero en general no cree. El objeto más costoso de su casa es la televisión, y ni siquiera fue algo caro, ya que no le gustan los objetos costosos. Si alguien la lastima o la traiciona, Afra no se molesta en vengarse,
ya que piensa que todo vuelve. No le gusta mentir, y si alguna vez dice una mentira, es una mentira pequeña, algo que no afectaría la vida de nadie. Le encanta la comida chatarra. De pequeña Afra tenía tartamudez, y cuando su madre la llevó al médico, descubrieron que solo lo hacía para llamar la atención. En uno de los momentos más emotivos de la entrevista, Afra dice que su mamá es su mejor amiga, y que juntas enfrentaron todas las dificultades. Algo que me pareció muy interesante sobre su carrera, es que ella comenzó a actuar profesionalmente después de que Ocean Deniz publicara en sus redes sociales que estaban buscando una actriz. La madre de Afra lo vio, y aunque no sabía qué características debía tener la persona que buscaban, decidió contactarlo y hablarle sobre su hija. Fueron invitadas a Estambul, y tras una audición, les dijeron que estaban buscando a una actriz exactamente como ella, para interpretar el papel de hija de Nurgül y Yilchay. Como mencionan en la entrevista, era su destino. Afra dice que le gusta más la moda masculina que la femenina, y que se considera bastante masculina. Cree que eso viene desde su infancia porque, por ejemplo, cuando salía con su madre y tomaban un taxi, ella se sentaba adelante. Si caminaban de noche, ella iba adelante. Fue quien tomó el rol de padre en su familia. Aclaro que esto no lo menciona de una manera dramática, pero viéndolo desde una mirada adulta, no puedo evitar pensar que fue una carga muy grande para una niña. En la entrevista también habla de su exnovio Mert Yazıcıoğlu, pero como ya no están juntos siento que no tiene mucho sentido incluir lo que se dijo sobre él. De todos modos, si les interesa, recuerden que pueden encontrarla en el canal de Ibrahim Selim. Me despido por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño resumen. Gracias por estar aquí.